Muy bien. La clase de hoy es sobre bienes de cambio en el contexto de la materia Contabilidad Intermedia de la carrera de Contador Público, segundo año. Yo soy la profesora Silvia Bortoluzzi, titular de la cátedra, y en el día de hoy vamos a profundizar y a revisar los conceptos teóricos de los bienes de cambio. Empezamos diciendo que bienes de cambio es uno de los rubros, si no el rubro más importante o el componente patrimonial más importante de la empresa, debido a que hace a su objeto. O sea, yo monto una empresa con un objeto de comercializar y con ello obtener ganancias determinados bienes. Esos bienes pueden ser adquiridos y comprados, como en los comercios, o pueden ser desarrollados, o pueden ser servicios que se presten, todo ello en el contexto, digamos, de la actividad principal del ente. En términos generales, así como decíamos que los bienes de uso estructuran una empresa, ¿por qué decíamos que los bienes de uso estructuran la empresa? Porque le dan la estructura necesaria para que la actividad principal del ente, en este caso la comercialización, pueda ser llevada adelante. O sea, un proceso productivo, un proceso de comercialización, ni la prestación de servicios, en términos generales, se puede entender sin la estructura que le dan los bienes de uso. Pero el objeto principal de la empresa es esta comercialización de productos producidos, de productos adquiridos para ser vendidos y o de servicios a prestar. Ese es el objetivo de una empresa en términos generales. Entonces, vamos a compartir el Power. ¿Lo están viendo? Digamos, Sí, sí, se ve. hay una parte que es la parte de incorporación o medición inicial de estos bienes de uso que estamos incorporando. Eso ya lo habíamos visto en la bolilla número 3, pero hoy el punto y el foco principal está dado en colaborarles, en aprender a cómo se determina el costo de la mercadería vendida. Ese es el punto más importante de hoy, digamos. Lo que no resta que vamos a hablar mucho más que solamente de costo de mercadería vendida. Empecemos conceptualizando. En el Empower van a ver el desarrollo teórico completo del tema y luego van a ver puntos en su mano derecha que son, digamos, características principales que no les pueden faltar al momento de definir el elemento patrimonial, en este caso bienes de cambio. Ciertamente, bienes de cambio es el universo más grande que podemos encontrar dentro del patrimonio del ente. Hoy, por ejemplo, hablaba con un administrativo de la cooperativa de Jardín América, cooperativa Jardín, si no me equivoco se llama, que hace productos envasados, tipo choclitos, tipo mermeladas, hace yerba y hace mandioca. Y hoy justamente me llamaba la atención el anuncio que puso sobre la mandioca. Ellos están recibiendo de los cooperativistas, de los productores, la mandioca para hacer el proceso del almidón. ¿Y qué decía el anuncio de precios hoy? Decía que con un 19% el precio era tal, con un entre 20 y 25% el precio era otro, y así iba subiendo de precio con un porcentaje que iban poniendo en el anuncio. Entonces le escribo al contacto que tengo en la cooperativa y me dice, me explica, ¿de dónde viene esto de los porcentajes? Bueno, el porcentaje, ¿qué uno se imagina habitualmente si uno piensa en este producto especial que está comprando la cooperativa? A ver, si alguien se anima a decirme qué es lo que vale cuando yo estoy comprando mandioca para hacer almidón. ¿Qué hará que sea más cara el producto que yo como productor, o sea, qué característica de mi producto mandioca hará que me paguen mayor precio al momento de entregar mi producto a la cooperativa? ¿Alguien se anima a decirme?
No hay problema, chicos, es una clase como en las reales, en las presenciales. El tiempo, la mano de obra, profe, podría ser. Bueno, pero eso puede ser un factor que sume a mi costo, pero no un factor por el que me pagan más. ¿Otra idea? ¿No hay nadie de Jardín América en el aula? Bueno, les cuento, como todo en la vida, un bien más vale cuando tiene más calidad. También cuando yo como empresa estoy comprando materia prima, que en este caso la mandioca es materia prima para la cooperativa. ¿Sí? Nos ubicamos en esto, ¿no? La cooperativa hace almidón y compra mandiocas a los productores primarios. La mandioca para la cooperativa es su materia prima. La cooperativa va a procesar esa mandioca y de esa mandioca va a sacar almidón. Entonces, ¿qué va a ser definitivo para que le paguemos más a este productor primario que me viene a vender materia prima? La calidad del producto. O sea, ¿y en qué se define la calidad de la mandioca que yo estoy comprando? En la posibilidad de sacarle mayor cantidad de almidón a esa mandioca. Vale decir, la mandioca no es sinónimo de almidón. La mandioca tiene distintos porcentajes de almidón, algunas menos, algunas más, y eso es lo que hace a la calidad del producto. Por eso, si una mandioca tiene 19% de almidón, pagarán un precio mayor que aquella que tiene 30% de almidón y hasta 40% de almidón, porque eso es que de la misma mandioca que estamos procesando, sacamos mayor cantidad cuando la mandioca tiene mejor calidad. ¿No es cierto? Mayor cantidad porque tiene mejor calidad. Este es un ejemplo, no es la vida misma, o sea, esta es la vida misma, pero no es digamos, lo que define bienes de cambio, pero lo que yo le estoy tratando de contar es que nosotros, como profesores de ciencias económicas, eh, y ustedes como futuros profesionales en las ciencias económicas y contadores de esta empresa, lo que van a tener que hacer siempre es interiorizarse sobre, ¿no es cierto?, la realidad o las características particularísimas de los productos, bienes de cambio, procesos productivos, procesos de prestación de servicio que llevan adelante las empresas a los efectos de con, digamos, de considerar la completitud del elemento que estamos analizando. En este caso, bienes de cambio. En el contexto de los bienes de cambio, y acá viene ya la conceptualización, y esto tienen que tener en cuenta cuando dan exámenes en la vida misma, cuando escriben parciales, tienen que tener en cuenta que si ustedes tienen que conceptualizar bienes de cambio, no es un concepto global, sino es un concepto con tres etapitas, con tres etapas. La primera etapa de los bienes de cambio, o la primera parada que vamos a hacer respecto a los bienes de cambio, es hablar de aquellos bienes de cambio que son adquiridos y vendidos en el mismo estado en que se adquirieron. Estamos, en este contexto, dentro de qué tipo de empresas que adquiere y vende bienes en la misma condición de compra, sin someterle a ningún tipo de proceso. ¿Qué tipo de empresa sería esta? Comercial. Comercial, muy bien. Entonces, hay bienes de cambio que se configuran o que se definen para una empresa comercial. Son aquellos adquiridos y vendidos en el mismo estado en que se adquirió. ¿Qué puede pasar en el medio? Un pequeño proceso, como puede ser, por ejemplo, compro a granel, compro vino en toneles y los envaso en botellas para la venta. Eso se llama fragmentación y no cambia la naturaleza de lo que se adquirió. Simplemente se envasa para venderlo diverso. Puede tratarse, por ejemplo, de que compro remeras por fajo, las envuelvo y las pongo en bolsita. Esto es simplemente darle un envase distinto a la remera
y tampoco cambia la naturaleza de la misma. O sea, sigue siendo el bien adquirido que es vendido en la misma condición. O sea, fraccionamiento y envase diverso no cambia la naturaleza del bien adquirido. Simplemente lo muestra y expone de una manera distinta. Estamos siempre, en estos dos casos, dentro de empresas comerciales. Entonces, primera etapa de la definición de bienes de cambio, bienes adquiridos para su posterior venta en el mismo estado en que se compró, salvo, entre paréntesis, envase o fraccionamiento. Pero existirán otros bienes que se compran de una manera y lo que se vende es totalmente distinto. Entonces, acá ya cambiamos de naturaleza. Compro harina, vendo tortas. Compro tela, vendo sábanas. Compro ternero, vendo vaca. Bueno, ahí no cambió mucho la naturaleza, pero algo pasó en el medio. Compro toros y vacas y vendo terneros. Entonces compré dos cosas y después por reproducción vendo el producto. Tengo plantas de limones, resulta que cosecho los limones y los vendo. Ahí hay un proceso de crecimiento de una fruta porque no la tenía y la produje y la vendo. O sea, no compré y vendí, sino que hubo un proceso en el medio que generó el producto objeto de mi comercialización. Cosecho la hierba, no tenía hierba, cosecho hierba, vendo. Entonces hay un proceso productivo o extractivo que hace que lo que se compró sea distinto a lo que se venda, ¿sí? Ya sea porque se modificó o porque se generó. El limón se genera dentro del árbol, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué tipo de empresa estamos en estos casos? Una empresa industrial. Una empresa industrial. ¿Qué más puede ser? Industrial como fábrica, entendemos como fábrica. Es, por ejemplo, aquella que compra la tela y vende la sábana, ¿sí? O compra los hilos, teje la tela y vende la sábana. Más proceso todavía. ¿Qué otro tipo de empresas podemos incluir en este grupo? Las comerciales. No, las comerciales compran y venden en el mismo estado. Acá hay una transformación bastante importante en el medio. Una son las fábricas o las productivas, como dijo la alumna. ¿Y qué tipo de empresa es, por ejemplo, la que vende ganado? ¿Cómo las denominamos en el mundo de las empresas? Agropecuaria. Agropecuarias, muy bien. Agropecuarias, y ahí podemos decir que estamos hablando de los limones, de la yerba, del té, del trigo, de la soja, estamos hablando del ganado de cualquier naturaleza, o sea, puede ser equino, bovino, porcino, en cualquiera de esas formas estamos hablando dentro de las agropecuarias. Y también toda otra extractiva, por ejemplo, una mina de piedras semipreciosas, como las hay en Wanda, también tienen un proceso de transformación de elementos para hacerlo objeto de comercialización. Entonces, generalmente en estos procesos de transformación, identificamos la materia prima, la producción propiamente dicha y el producto terminado. La materia prima es un bien en estado a ser transformado. Para que la materia prima se transforme hay que agregarle esfuerzo, o sea, mano de obra, y otros costos de producción, y lo que resulta de ese proceso productivo es un producto terminado. En la contabilidad muchas veces mantenemos el nombre de producto terminado, pero también se puede dar que una vez que termina el proceso productivo lo llamemos mercadería. No hay problema con esto, siempre y cuando tengamos identificado en nuestras cabezas que una cosa diversa es la materia prima y otra cosa diversa es el producto objeto de comercialización.
al que le podemos llamar producto terminado o mercadería. Bueno, y por último, o sea, tenemos bienes que son adquiridos y vendidos en el mismo estado en que se adquirió. Segundo, bienes que son adquiridos y vendidos en estado diverso, luego de haber sufrido un proceso productivo o de extractivo. Y el tercer escalón que vamos a abordar es la de la prestación de servicios, en los cuales vamos a decir que son bienes de cambio todos los insumos que vamos a utilizar en la prestación de un servicio. Por ejemplo, si mi servicio que voy a prestar es el servicio de limpieza, entonces, ¿qué insumo necesitaré para prestar el servicio? Todo lo que sean artículos de limpieza. Si mi servicio que voy a prestar es el de reparación, seguramente que utilizaré repuestos, aceites y otros elementos que ayuden a que pueda prestar un servicio reparatorio de un producto determinado que un cliente me trae. ¿Cuál es la característica principal de las empresas de servicios? Que es un intangible lo que estoy vendiendo. El servicio de limpieza no se toca, es un intangible. El servicio de reparación no se toca, es un intangible. El servicio, por ejemplo, de un abogado que me defiende en un juicio es un intangible. Pero lo que no es intangible son los insumos que se requieren para la prestación del servicio. Y esos insumos que se requieren para la prestación del servicio son los que configuran bienes de cambio dentro de la empresa. Por más que el objeto principal, servicio prestado, sea un intangible. Bien, dentro de los bienes de cambio, también podemos hablar del estado de estos bienes de cambio respecto a el patrimonio del ente. Habrá bienes de cambio que se encuentren dentro del patrimonio del ente, entonces serán materia prima, mercaderías, insumos. Habrá bienes de cambio que estén llegando a la empresa, o sea, en un proceso de, digamos, de transporte desde el lugar donde fueron adquiridos y hasta llegar a la empresa, una especie de previous entre la compra y la entrada del bien a la empresa. Eso se llamarán bienes en tránsitos. Hay a veces una cuestión que está mucho más afuera todavía. O sea, ni siquiera vienen en tránsito, sino simplemente que yo, como necesitaba asegurarme la provisión de determinados bienes, hice un anticipo al proveedor de bienes de cambio para que me los mande. En este caso, el anticipo realizado también es bien de cambio, un poco más lejano al ingreso a la empresa, pero es bien de cambio. Y después, digamos, anticipos, mercadería en tránsito, mercadería en la empresa, y también puede pasar que la mercadería sin ser vendida se encuentre fuera de la empresa. ¿Qué son los casos de, alguien me puede decir cuáles son los casos de que la mercadería se puede, siendo aún propiedad de la empresa, se puede encontrar en otro lugar? Puede ser una concesionaria. Parecido a la concesión. ¿A qué llamamos concesión puntualmente? Cuando el caso es, cuando, por ejemplo, bebidas alcohólicas, por ejemplo. Vamos a hacer una fiesta y no queremos comprar una cantidad de bebidas que a lo mejor no se vende, no se toma, no se consume. Entonces, ¿qué pedimos a la empresa? Que me los deje en consignación. Entonces la empresa me los manda y yo pago lo que se consume o lo que se vende, ¿sí? Esto no solamente pasa con las bebidas y las fiestas, sino pasa en la vida misma. Yo puedo pedir digamos, puedo pedir ser consignatario de una empresa
y puedo pedirle los bienes. El caso más común de consignación dentro de la realidad económica es el ganado. El ganado, a veces las empresas, y se usaba mucho, ahora cada vez menos porque se hacen más compras directas entre quien quiere ganado y quien lo produce, pero antes se usaba mucho la consignación. Yo mandaba todo el ganado, por ejemplo, a Liniers, en consignación, y Liniers, que era un mercado de venta de ganados, como Virasoro en nuestra zona, me pagaba solamente lo que era vendido, ¿sí? Y lo que no se vendía pasaba a otra instancia y así me iba liquidando la venta en función de que la misma se realice. En tanto, mi ganado estaba en consignación en esos mercados, o en Liniers o en Virasoro. ¿Me entienden esto que estoy contándoles? Es más fácil con la bebida. Yo hago una fiesta, no quiero comprar bebida en exceso, porque después, ¿qué hago con tanto cajones? Bueno, sí, se puede saber que se puede hacer, pero bueno, en principio no quiero, porque la fiesta quiero que sea exitosa y que no me salga mucho dinero, entonces pido que me manden bebida en consignación. Entonces yo voy a pagar sobre la bebida que se consume y el resto se devolverá. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos analizando acá? La empresa, no la fiesta, la empresa. Para la empresa que te entregó la bebida en consignación, esa bebida que te entregó para tu fiesta sigue siendo de la empresa, solo que está en poder de terceros. En este caso, el responsable de la fiesta. Una vez que se terminen las operaciones comerciales vinculadas con la consignación, la empresa obtendrá la rendición de las ventas. Entonces, respecto a la relación entre los bienes y la empresa, podemos tener anticipos a proveedores, está un poco más lejito de estar en la empresa, mercadería en tránsito, ya la compré, ya me la están mandando. Tercero, mercaderías en poder de la empresa. Y por último, mercadería de la empresa en poder de terceros. En todos los casos estoy hablando de bienes de cambio. Sigue siendo bienes de cambio y sigue teniendo que estar en la contabilidad de la empresa y dentro del rubro bienes de cambio. Bueno, es un poco las clasificaciones que vienen ahora, ¿no es cierto? A mí no me gusta mucho hablar de clasificaciones porque, porque me parece que es teórico, lo puedo leer en cualquier momento, pero en función de que vamos a hacer así un rápido repaso, podemos decir que cómo ingresan los bienes de cambios al patrimonio, entonces por aporte de los socios, vimos algunos casos, por donaciones, sin sacrificio económico, pueden ser también ingresados por ser adquiridos por la empresa o por ser producidos o extraídos por la empresa. Entonces, de estas características que vemos acá como forma de ingreso, ¿para qué nos sirve? Porque después esto lo vamos a relacionar con la asignación de valor. ¿Qué valor le vamos a asignar a los bienes aportados? ¿Qué valor le vamos a asignar a los bienes ingresados por donación? ¿Y qué valor le vamos a dar a los bienes adquiridos y qué valor le vamos a dar a los bienes producidos? Entonces, esto tiene mucha importancia, vuelvo a repetir, para cuando le asignemos valor a los bienes de cambio. Bueno, esto es un poco ya lo que ya le estuve diciendo, en existencia, en tránsito, en poder de terceros. Según su naturaleza, productos o mercaderías de reventa, materia prima, productos en proceso de elaboración, envases y envoltorios, y según sus orígenes, nacionales o importados. Según la posibilidad de realización, corrientes y no corrientes. Corrientes son aquellos bienes que yo voy a vender dentro del plazo, o voy a convertir en dinero o venderlos dentro del plazo de 12 meses cortado a partir de la fecha de consideración, digamos, ¿no es cierto? Y no corrientes son aquellos que se van a exceder. Hay bienes que por su propia naturaleza son no corrientes, porque su proceso de culminación dura más de 12 meses. Bueno, algunos ejemplos es, como pusimos acá, son las construcciones de edificios, de barcos,
de aviones, los procesos constructivos en general de grandes bienes duran más de 12 meses. Los procesos de añejamiento y los que nosotros conocemos como añejamientos más, más comunes y conocidos, el vino, los quesos, la yerba y el té. Aunque todos sabemos que la necesidad de tener un mercado abastecido y low cost hace que a veces los procesos de añejamiento se reduzcan en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, pasó con la yerba mate, ¿no es cierto? Antes una yerba tenía que estar estacionada y ahora por los nuevos métodos de secanza, que les recomiendo que los lean, más aún porque, acá hago un paréntesis, en el segundo cuatrimestre de este año van a tener una materia que se llama áreas integradas. Áreas integradas, famoso ARI, lo que tiene es que tienen que tomar un tipo de empresa y desarrollar la parte contable, la parte de formación. Entonces, en este contexto, por ejemplo, los nuevos procesos de añejamiento pueden ser objeto de alguna de las empresas, digamos, de tratamiento de alguna de las empresas que ustedes elijan. Está interesante los temas, vayan pensando también en qué empresa les gustaría desarrollar para su segundo año. Bueno, si pensamos en las empresas, ¿no es cierto? De alguna manera, acá lo que estamos haciéndole es dándole las cuentas contables que se utilizan más frecuentemente en una empresa comercial, de servicio, industrial, agropecuaria, cría de animales. Entonces tenemos, por ejemplo, mercadería para las comerciales, insumos para las de servicio, para las industriales, materia prima, productos o materiales en proceso, productos terminados. Y para las agropecuarias, semillas, plantines, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, frutas, cereales, granos, según el producto final, digamos, ¿no? Y para las de Hacienda, bueno, Hacienda, aves, alimento, vacunas, productos veterinarios. Y esto de Hacienda se define con una palabra adicional: Hacienda vacuna, Hacienda porcina, Hacienda caballar, en fin, ¿de qué tipo de animales estamos hablando? Un momentito. Bueno, cuando uno da clases en forma virtual, pueden pasar cosas en la casa de uno. Por ejemplo, va a venir el chico de la pileta a limpiar y va a tocar timbre y va a ser un tremendo problema, sobre todo con las perritas. Así que por eso aislé un poco el espacio en el que estamos hablando. Bueno, acá en este Power habla un poco del momento de incorporación. Lo leen, pero es, digamos, es un tratamiento que lo hemos dado con el principio de lo de vengado, cuando hablábamos de compra-venta mercantil y el momento en que se perfecciona el acto. Entonces, simplemente tener en cuenta que este principio es aplicado, en este caso, a la incorporación de bienes de cambio, debido a que tiene que perfeccionarse la entrega o tradición de la cosa para darse la incorporación del bien al patrimonio. Esto un poco, ustedes pueden decir, pero se acaba de decir que los anticipos también son bienes de cambio. Claro, el anticipo es bien de cambio, pero es un anticipo. La mercadería en tránsito es bien de cambio, pero es mercadería en tránsito, todavía no llegó. Para decir que tengo mercadería, tiene que haberse dado la tradición o entrega real de la cosa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes por eso en la contabilidad existen cuentas como que van marcando el movimiento. Primero es un anticipo, después una mercadería en tránsito, para luego convertirse en mercadería cuando llega a la empresa, cuando yo firmo.
comprobante tengo que firmar para decir que la mercadería fue recibida por la empresa? Comprobante que tenemos que firmar o tenemos que acreditar para decir que la mercadería entró en la empresa. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso acá de documentación respaldatoria. ¿Qué comprobante respalda la entrega o tradición es similar a entrega de la mercadería? ¿Remito? Muy bien, el remito conformado. Muy bien, Anabela. Espectacular. Entonces, ¿y cuál es el comprobante que respalda la existencia de la mercadería dentro de la empresa? No de la recepción, de la existencia. Cuando yo compro mercadería, ¿qué comprobante tengo que tener? La factura, profe. La Factura y remito. factura. La factura y el remito que ya lo dijimos. Bueno, eso es, chicos, eso es, digamos, importantísimo. Volviendo a las realidades. Hoy, por ejemplo, el mismo anuncio que yo hablaba de la entrega de la mandioca a la cooperativa, les decía, atención, no se olviden que todo aquel que entrega mandioca tiene que tener su factura de monotributo o su factura de responsable inscripto para que le podamos pagar el insumo que está dejando. Entonces, en la actividad primaria también existe, digamos, la necesidad de cumplir con las normas de facturación. Aunque dentro de las posibilidades de documentar la actividad primaria, existen algunos otros elementos tributarios para, digamos, facilitarle la vida al productor primario, ¿sí? Pero siempre existen. Será factura de monotributo o será factura de inscripto, pero siempre tiene que existir la factura. Lo único que va a diferir en el caso de la entrega de productos, por ejemplo, en la cooperativa, es que hay un momento en el que entregan el producto y a la semana o a los 15 días se paga. Cuando se emite el comprobante, factura de monotributo o factura de inscripto, cuando se paga. Por lo tanto, ¿cuál es el comprobante que va a existir dentro de esta operatoria y hasta que llegue el momento del pago? Generalmente son tickets de balanza, o sea, uno va con el producto, pasa por una balanza, se pesa, luego se entrega el ticket de cuántos kilos entregó y luego pasa a una segunda etapa en las cuales se clasifica si es 20% almidón, entre 30 y 40% almidón, y ahí recién se liquida y se emite la factura. Esto pasa con el almidón, pero también pasa con todos los productos que se entregan, con la yerba, con el té, con todos los productos que se entregan. Primero se da el ticket de balanza y luego, al momento del pago, la factura. Bueno, esto para que vean que, que nosotros estamos acostumbrados a los comprobantes, digamos, formales, remito y factura, pero cada vez que ustedes sean contadores de una empresa, van a tener que ir a interiorizarse cómo es el proceso de documental de la compra de materia prima o de mercadería. Quiere decir que ustedes, que todos nosotros, los profesionales de las ciencias económicas, los contadores públicos, al revisar estos procesos, también tenemos que revisar si todo está dentro de la norma. Entonces, en toda su carrera, ustedes van a estudiar cuáles son las normas a aplicar en cada caso. ¿Para qué? Para que no estén cometiendo ilícitos. ¿Mm? Entonces, bueno, el momento de incorporación es con la entrega a tradición y la documentación que respalda la que dijimos recién. Bueno, debemos considerar el valor por el cual vamos a incorporar. bueno. Cuando hablamos de costo de incorporación, estamos repasando algo que ya lo vimos
¿no es cierto?, en la unidad 2, si no me equivoco. Y también lo vimos en Introducción a la Contabilidad el año pasado. Porque en contabilidad los conceptos se van profundizando. Nosotros también el año pasado, en Introducción a la Contabilidad, hablábamos de mercadería, pero ahora estamos aprendiendo mucho más de lo que son los bienes de cambio dentro de una empresa. Por eso es que antes, digamos, era sucinta la información que teníamos y ahora nuestra cabeza se va cada vez agrandando más porque ya vamos poniendo mayores conocimientos. Sobre bienes, los mismos bienes a lo mejor, ¿no? Bueno, cuando hablamos de costo de o sea, cuando hablamos de bienes que se compran y se venden en el mismo estado, por ejemplo, dentro de un comercio, el costo al que nos vamos a referir es el costo de adquisición. Vale decir, la medición inicial va a estar basada en la adquisición del bien y los costos relacionados con el mismo. Entonces, repasemos concepto. Cuando adquirimos un bien, debemos incorporarlo a su valor de contado, ¿no es cierto?, más todas las erogaciones necesarias hasta que ese bien se encuentre en condiciones de ser vendido. Porque es vendido y ahí paran, no utilizado porque estamos dentro de bienes de cambio. Estos costos necesarios incluyen fletes, seguros, derechos de importación, tasas de aduana. Estamos hablando de bienes importados, no de bienes nacionales. La clasificación que vimos anteriormente, hay bienes nacionales y bienes importados. Entonces, los derechos de importación, las tasas de aduana, los honorarios despachantes de aduana son todos producto de un proceso de adquisición de bienes de otros países. O sea, lo que se llama naturalmente importación. Y todo otro gasto relacionado con la función de compra, ¿sí? Y el control de calidad necesario. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que el precio de contado puede surgir de compras realizadas al contado, primera posibilidad. Segunda posibilidad, compras con interés explícito, me dicen cuál es la tasa de interés a aplicar. Tercero, cuando no cuento con la información necesaria para saber el precio de contado, entonces debo recurrir a una estimación del valor de contado aplicando el descuento de los intereses con tasa relevante del mercado. O sea, la famosa fórmula valor actual es igual al valor financiado dividido 1 más la tasa elevado al tiempo, que lo hemos practicado sustantivamente y lo seguiremos practicando. Bien, ¿hasta qué momento, le dice acá el práctico, hasta qué el Power, hasta qué momento incorporo costo? Hasta que esté en condiciones de ser vendido. O sea, la mercadería llegó a la empresa, pagué todos los costos, las erogaciones relacionadas con este ingreso de la mercadería al patrimonio, hice las adecuaciones, está en condiciones de ser vendido, listo, no suma más costos. No le puedo sumar costos de promoción, por ejemplo, una publicidad en el diario, en la televisión o en la radio, donde estoy anunciando que tengo este producto para la venta. Eso no se suma al costo de adquisición. Tampoco, por ejemplo, si yo tengo un costo por llevar la mercadería del depósito al local de venta y hacerles firuletes para la venta, qué sé yo, los que arreglan vidrieras, bueno, ese costo tampoco es asignable al producto, sino es un costo ¿de qué tipo? De comercialización común y corriente. O sea, el que te arma la vidriera, el que te pone los productos todos adecuados como para que sean visibles, el que en el supermercado, por ejemplo, los repositores, los que te ponen los productos en punta de góndola, los que son más caros y que nos llaman la atención ni bien entramos. Bueno, eso es todo gasto de comercialización, no es costo de adquisición del producto, ¿sí? Habla también el concepto de costo de incorporación de que podemos tener bonificaciones. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar a las bonificaciones? ¿Qué son las bonificaciones y qué tratamiento le vamos a dar?
Las bonificaciones son descuentos, o sea, vamos a pagar menos valor por este producto en función de que somos clientes que siempre compramos al mismo proveedor y por cantidades importantes, que la cantidad que estemos comprando sea muy importante, por lo tanto, nos hacen una bonificación. Esto de las bonificaciones, ¿cómo se trata contablemente? ¿Como un resultado positivo o como una reducción del costo? Las normas técnicas nos dicen que son reducción del costo. O sea, al valor de adquisición le resto las bonificaciones. No lo registro como un resultado positivo. La existencia de bonificaciones hace, en definitiva, a la diferencia entre un pequeño producto, un pequeño comercio de cercanía y una gran cadena de supermercados. Las grandes cadenas de supermercados, las grandes tiendas, tienen generalmente bonificaciones muy importantes porque compran en mucha cantidad, a diferencia de los negocio de cercanía, o sea, el almacén de la esquina, en pocas palabras, porque el negocio de cercanía es eso, el almacén de la esquina, que obviamente, como compra en menores cantidades a mayoristas, entonces, y no a fábricas, entonces, obviamente, su cadena de comercialización a la que accede es un poco más larga y no tiene las bonificaciones que tienen las grandes tiendas. Con lo cual, ahí a veces están las diferencias de precio entre un negocio de barrio y un gran supermercado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Por las grandes bonificaciones que tienen los que compran a granel. En cambio, no es lo mismo que bonificación el descuento por pago contado. Si a mí me dicen por pago contado te hago un descuento, no es lo mismo que una bonificación. Acá, cuando me hablan de descuento por pago contado, me están hablando del interés incluido en las operaciones financiadas. Entonces, si yo opto por comprar de contado, esos intereses no existen, pero si yo sé cuánto es el descuento por pago contado, luego compro financiado, la diferencia entre el precio financiado final y el descuento que me ofrecen por pagar de contado son los intereses de la operación. Los impuestos como el IVA, como los ingresos brutos retenidos, son impuestos recuperables, con lo cual se registran por fuera del valor del producto, ¿sí? Como IVA, crédito fiscal, o como retención de ingresos brutos a recuperar. Bueno, costo de producción. Acá hay una modificación que vale que antes de subir a la página, antes de subir antes de subir el Power hay que hacer la corrección que lo voy a decir en un minuto, ¿no? Entonces, el costo de producción es la sumatoria de 3 elementos del costo. La materia prima y los materiales, la mano de obra directa y no la carga, no se dice más carga fabril. Ahora se habla de otros costos de producción. Y voy a explicar. Bueno, en primer lugar, la materia prima y los materiales son los bienes que van a ser transformados en el proceso productivo, ¿sí? O extractivo. Vale decir, lo que voy a vender transformado o generado. La mano de obra directa es la que está relacionado directamente con este proceso de transformación o de extracción. Es la mano de obra directa. El capataz, el que dirige el grupo, por ejemplo, de cosecheros, ya no es mano de obra directa, porque él no pone las manos sobre el producto, él solamente controla. Con lo cual el capataz, que es un empleado de la empresa que controla el proceso productivo, no es mano de obra directa. ¿Sí? No es mano de obra directa. No me modifiques el documento, ¿eh? Ahí yo veo que están haciendo dibujitos. No es mano de obra directa. Eso es otros costos de producción. ¿Sí? Y no me modifiquen menos aún la pizarra que voy a hacer dentro de un ratito. Ojo, ¿eh?
No sean crueles con la profesora que aprendió tecnología a los ponchazos. Bien. Sí, yo no soy nanotecnológica. Entonces decía que la mano de obra que vamos a considerar como tal del proceso productivo es el que pone la mano, o sea, el que se encarga de que el proceso productivo se genere, ¿sí? No el que controla ya está por fuera. La carga fabril, entonces, que ahora se llama otros costos de producción, está dado, por ejemplo, por la fuerza motriz, o sea, qué necesito para que mis máquinas funcionen, qué necesito para que mis máquinas no paren, para que se limpien, para que el proceso pueda seguir. Piensen, por ejemplo, en el proceso de fabricar mermeladas, que se hacen en grandes ollas. En algún momento, cuando se termina una producción, deberán limpiarse esas ollas para poder nuevamente empezar el proceso de hacer las mermeladas. Entonces el agua va a ser un elemento esencial, la electricidad, el gas en algunas empresas, porque en muchas empresas, no tanto en Misiones porque no hay gas de cañerías, sino de garrafas, pero en muchas otras empresas si tienen gas de cañerías, entonces el gas es un elemento, es una fuerza motriz, es lo que hace que las máquinas funcionen. Si tengo que alquilar galpones para producir, ese alquiler tendrá que ser considerado como parte del costo. Los seguros de producción, porque imagínense que en una empresa industrial que se te plante, que se te queme una de las máquinas y no tengas la capacidad de reponerla, entonces más vale asegurarla y tener ahí una posibilidad de reposición del producto o del bien de uso en este caso. Pero bueno, el seguro que estoy pagando por la producción es costo del producto, ¿sí? El desgaste que sufren las maquinarias también, obviamente, y el costo de control de producción y control de calidad también es parte del costo del producto producido, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces los tres elementos del costo con la salvedad de que tenemos que transformar, ya me fui nuevamente, transformar este título carga fabril por otros costos de producción, que lo voy a hacer antes de subir el Power al aula virtual. Bueno, y ahora viene el tema más importante, que es la determinación del costo de la mercadería vendida. Entonces voy a abrir mi pizarra y voy a empezar diciendo de que el costo, la determinación del costo de mercadería vendida se va a estructurar también dependiendo de cuál es la idea de la empresa del control que va a tener sobre los bienes de cambio. Esto está ayudado por la naturaleza. No me escriban mi pizarra, la borran a eso que hicieron. No empecemos con cosas raras, chicos, ¿eh? Bueno, no sé cómo poner que nadie Había una manera en que nadie me lo podía intervenir, pero bueno. Esta es una pizarra colaborativa, pero no tanto, chicos. Lo que quiero decirles es que antes de adentrarnos al proceso de la determinación del costo de venta, debemos decir de que hay naturalezas de bienes que facilitan la determinación del costo. Bien, vamos a decir entonces que hay bienes de identificación específica. Por ejemplo, un auto. Ustedes van a comprar un auto y no es lo mismo el auto que el Toyota Corolla con color rojo que el Toyota Corolla color rojo que está al lado del primer Toyota color rojo que vi. O sea, hay dos Toyotas color rojo, Corolla, los mismos, todo el mismo, las mismas características técnicas, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque cada auto tiene
una característica que le es propia a ese auto y no a otro, que es su número de motor y número de chasis. Entonces, un bien de uso rodado que yo esté vendiendo, yo en realidad no, un bien de cambio rodado, estamos dentro de la venta de rodados, se presupone diverso para cada uno de los elementos. ¿Me borran eso que me acaban de poner? ¿Me borran esto? Porque si no me van a hacer demorar muchísimo la clase, chicos. Mismo ahora ya está demorada. Bueno, entonces decía que un bien, un rodado, mismo color, mismo modelo, mismas características técnicas, es diverso uno de otro porque tienen un número de motor y un número de chasis que se les son propios, salvo gitaneada. Ahí ya no, ahí ya pueden ser, digamos, alterados. Pero en principio, cada uno está identificado individualmente. Entonces, al momento de decir, yo compré el Toyota Corolla STX color rojo, motor 2545-85-95 y chasis 3828-9240, entonces a este Toyota y no a otro, tengo que incorporarle el gasto de transporte, que fue de tanto, tengo que incorporarle el gasto de carga y descarga, que fue tanto, y tengo que incorporarle el gasto del taller, que hace la revisión técnica antes de venderlo, que fue de tanto. O sea, todos los costos que agrego al bien identificado específicamente están específicamente identificados. Con lo cual, yo puedo determinar el costo de la mercadería que estoy por vender porque puedo determinar el costo de adquisición individual y exclusivo de cada uno de los bienes que estoy por vender. ¿Pasa solamente con los rodados? No. Pasa cuando vendo rodado, paso cuando, por ejemplo, construyo. Tengo un gran estudio de arquitectura y construyo casas, construyo edificios, construyo casas. Vamos a ponernos en las casas. Cada uno que compra una casa o que quiere tener su casa o construir su casa y que para ello recurre a un profesional del desarrollo habitacional, va a querer las características particulares, o sea, cada casa, por fuera de las casas que son construidas por el Estado, cada casa tiene su particularidad. 2 dormitorios, 3 dormitorios, 2 baños, 3 baños, una cocina de tanto por tanto, de 10 por 20, una cocina de 3 por 3. O sea, cada desarrollo habitacional es único, porque cada uno tenemos nuestra idea de lo que queremos, vuelvo a repetir, más allá de lo que son los barrios construidos por el Estado, que yo les aclaro, todos los barrios construidos por el Estado también tienen su desarrollo propio, porque son rápidamente modificados, ni bien se adquieren, son modificados generalmente, adoptando las características principales de quien quiere habitar en él. Por lo tanto, acá también estamos en bienes de identificación específica, porque yo abro una hoja, una cuenta contable para la cuenta de Catherine Aranda y le voy poniendo a la cuenta de Catherine Aranda todos los costos específicos de la construcción de la cuenta de Catherine Aranda. De tal manera que yo cuando termino la casa de Catherine y le entrego la llave, entonces yo sé perfectamente cuál es el costo de construcción, por lo tanto, el costo de venta del bien que estoy entregando. En pocas palabras, el costo de adquisición va a influir en la determinación del costo de la mercadería vendida, el costo de venta, en definitiva. ¿Sí? Entonces, los bienes de identificación específica, entonces, sus costos surgen, su costo de venta surge de la sumatoria específica de cada
uno de ellos. Luego tendremos los otros bienes, los que no se identifican específicamente, los que pueden ser a granel o por unidad, no importa, bienes no identificables, con especificidad, que son los más comunes. Bien, ¿de qué va a depender el método que voy a elegir de costo de venta? Va a depender de los controles que yo quiera tener sobre esos bienes de cambio. Así tendremos bienes de cambio sujetos a inventario permanente y bienes de cambio sujeto a inventario periódico. Ah, ¿alguien no ve lo que estoy escribiendo? Sí se ve, profe. Sí, se ve, sí. Ah, bueno, porque ahí alguien escribió, ¿ustedes ven lo que la profe escribe? Quizás en los A celulares. mí me aparece como la pizarra en pausa, me aparece solo bienes de identificación específica y después me aparece todo en blanco. ¿Están con el celu conectado? Sí, sí. A lo mejor por eso, pero no te olvides, Tobías, que yo voy a dejar grabado estas pizarras, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Silvia, perdón. Yo estoy con Sí. el celular y veo completa la pizarra. Capaz que sea alguna configuración de los celulares o quizá algún Zoom que tengan activado, no desconozco ya. Sí, viste que el Zoom es de por sí diverso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que los bienes de cambio van a estar sujetos a inventario permanente? Quiere decir que yo tengo que tener un registro tal de mis bienes de cambio que me permitan, por ejemplo, hoy amanecí con gana de controlar el producto B y voy, saco el, el listado de productos que me lista el sistema de información contable, donde dice que tengo que tener 45 productos B y voy y los cuento en el depósito y resulta que tengo 45. Ok. Y eso puedo hacerlo en cualquier momento del periodo, puedo ir y contar específicamente un bien u otro, u otro, u otro. Eso es un inventario permanente. La información está siempre disponible para que yo haga los controles. ¿Me siguen acá? Bienes de cambio sujeto a inventario permanente. Y la otra alternativa es bienes de cambio sujeto a inventarios periódicos. ¿Qué quiere decir eso? No. No controlo todo, cualquier día. Controlo o al final del mes o al final del año, según la naturaleza de la empresa. Si yo tengo una gran empresa de envergadura manejada por gerentes y personal de la empresa, seguramente que voy a querer tener un control más cercano del manejo de mis bienes de cambio. Con lo cual, estas empresas que no son manejadas por sus dueños, sino por gerentes y empleados en relación de dependencia, van a optar por inventarios permanentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los controles son necesarios. En cambio, aquellas empresas que son manejadas por sus propios dueños, seguramente que van, digamos, tengo un negocio y los que estamos en el negocio somos mi marido y yo. Entonces, sabemos perfectamente que los bienes entran, se venden y están, digamos, porque salvo que venga un tercero de afuera y nos robe, los bienes están siempre porque hay confianza y porque los manejamos entre los dos.
tenemos acá entonces las características de los bienes de cambio sobre los que vamos a determinar, digamos, el costo de la mercadería vendida. Ahora vamos a dejar estos bienes así y vamos a hablar del costo de la mercadería vendida. ¿Qué significa costo de mercadería vendida? ¿En qué momento lo tenemos que determinar? ¿Cuándo surge la necesidad de la empresa de determinar el costo de la mercadería que vende? Como su nombre lo indica, el costo de la mercadería vendida o el costo de venta se determina justamente al momento de dar salida a la mercadería. Nosotros hasta acá hemos aprendido a determinar el costo de entrada de la mercadería al patrimonio. Entonces aprendimos costo de adquisición y costo de producción. Y ahora lo que tenemos que aprender es a dar salida, a qué valor le damos salida a esa mercadería de nuestro patrimonio. Porque no siempre es fácil. Yo les puse un caso. Los bienes de uso, los rodados que vende si la empresa vendiese rodados como actividad principal, ahí está fácil la cosa. Pero ¿qué onda si, por ejemplo, vende clavos? Compra y vende clavos. Y el clavo se compra por kilos, por tonelada en algunos casos. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo yo sé? Y por ejemplo, compré clavos y puse en un mismo lugar en 3 momentos distintos del mes. Compré a principio del mes y cada kilo de clavo me salía 5 pesos. Compré el 15 del mes y cada clavo me salió 10 pesos. Y compré al final del mes y cada clavo sale 18 pesos. Cuando yo estoy por dar salida a los clavos, porque vendí, me pregunto claramente, ¿a qué valor de clavo? ¿A 5, a 15 o a 18? Bueno, no es tan simple la determinación de a qué valor le vamos a dar salida a la mercadería que tenemos en stock. Por eso es que surgen, digamos, todo un tratamiento especial a la determinación del costo de la mercadería vendida, basado básicamente en su posibilidad de identificar los costos con el producto que estamos entregando o de no identificar los costos con el producto que estoy entregando. De allí esta clasificación que hacemos de identificables o de no identificables. El costo de mercadería vendida entonces se determina ante la venta o ante la salida de la mercadería del patrimonio. ¿Siempre por venta? ¿La mercadería solamente sale el patrimonio por venta? Me pregunto. Puede ser por una pérdida. Puede ser por una pérdida, todavía tenés razón. Por ejemplo, que me robe, ese de adentro tiene que ver con las perras, no con la clase de hoy. Si se escuchó. Por deterioro de la mercadería. Por deterioro de la mercadería, muy bien. Por ejemplo, se cayeron 2 bolsas de producto de alimentos para perro que vendemos, por ejemplo, y se desparramaron. Entonces perdimos 2 bolsas. Muy bien. ¿Qué otro? Por donación también puede ser. ¿Por omisión? Donación. Por donación. Muy bien, Pilar. He donado productos, tengo que darle salida al patrimonio. Muy bien. Bueno, por robo, me robaron, tengo que darle salida al patrimonio porque no está más. Ese robo puede ser en contexto externo o en contextos internos de las empresas, sucede, ¿no es cierto? Bueno, pero en pocas palabras, toda vez que yo doy salida a la mercadería de mi patrimonio por venta, por donación o por robo o deterioro, tengo que determinar el costo de esa mercadería que está saliendo. Ahora la pregunta es, cuando yo vendo, doy salida por venta, utilizo la cuenta costo de mercadería vendida. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí me siguen? Porque la operatoria que genera la salida es la venta. Ahora, ¿qué cuenta van a utilizar para dar salida a la mercadería cuando, por ejemplo, se generó el deterioro de la mercadería y, por lo tanto, la pérdida de la misma? ¿Van a usar costo de mercadería vendida?
No, se usa deterioro a mercaderías. Claro, se usa pérdida por deterioro a mercadería. Entonces, pero igual tengo que determinar el costo de ese deterioro, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y si yo dono, por ejemplo, la mercadería, Donaciones cedidas a mercadería. muy bien, muy bien. Donaciones cedidas es una cuenta de resultado, tanto como el costo, de naturaleza diversa, porque una es costo y la otra puede ser, una es gasto y la otra puede ser considerada de otra manera distinta, pero lo que tenemos que decir es que en cualquier caso de que las mercaderías salgan del patrimonio, tengo que hacer el ejercicio de la determinación del costo de esa mercadería que salió, que se convertirá en costo de venta, en pérdida por deterioro o en donaciones, pero en cualquiera de los casos tengo que determinar ese costo del producto que sale. Bien, entonces, retomamos nuestras condiciones y decimos que cuando yo puedo identificar el bien específicamente, el costo de venta surge de la sumatoria específica de cada uno de los costos. Pero cuando los bienes no son identificados específicamente, ¿qué pasó? Que se me achicó. Entonces, surgen dos alternativas. Si la empresa piensa que quiere hacer inventarios permanentes de sus bienes, entonces los sistemas contables elaboran al menos 3 alternativas para la determinación del costo, ¿sí? El primero se llama, bueno, ¿viraron locos? Déjenme ahí mi pizarroncito. El primer método se llama primero entrado, primero salido. En este método, primero entrado, primero salido, yo voy a ingresar la mercadería en el mayor o en la ficha de mercadería en la medida en que voy comprando, y al momento de vender la mercadería voy a dar salida los productos al costo de las primeras entradas. O sea, el método primero entrado, primero salido no es físico, es de costos. O sea, no es que yo tengo que ir a buscar las primeras mercaderías que compré al final del depósito y esas entregarlas. No, no, no. Yo entrego las mercaderías, cualquiera una, porque son todas iguales, cualquiera una, y el costo que le asigno para la venta es el de las primeras que compré. En nuestro ejemplo de los clavos, que yo compré a 5, a 15 y a 18, el costo de venta, el primer costo de venta que tengo que registrar es clavos a 5 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces, primero entrado, primero salido, consiste en registrar como costo de venta el costo de las primeras adquisiciones. El segundo método es último entrado, primero salido, que es lo contrario. Cuando yo estoy vendiendo, las primeras ventas que hago, ¿no es cierto? En vez de tomar el clavo a 5 pesos, tomo el clavo a valor 18, que es el valor de las últimas mercaderías compradas. Entonces, en el caso de último entrado, primero salido, el costo de venta va a ser el costo de las últimas mercaderías adquiridas. Por último, tenemos el precio promedio ponderado, o llamado PPP. Precio promedio ponderado significa que no es ni el último ni el primero, sino que es un promedio de valor. ¿Pero por qué es ponderado? Es ponderado porque, 2 puntos. En primer lugar, tiene en cuenta el valor, el precio, pero también tiene en cuenta la cantidad comprada por cada
por cada precio. Entonces, precio por cantidad, dividido precio por cantidad de cada una de las compras realizadas, dividida cantidad. ¿Mm? Entonces, es un precio ponderado, en la práctica lo van a desarrollar, y ahora también acá vamos a ir viendo un poquitito, un ejemplito, como para que nos quede un poquito claro. Bueno, entonces, todos estos métodos, primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido y precio promedio ponderado, se basan en la parte sistémica de llevar, digamos, registros producto por producto. O sea, el producto A tiene un mayorcito, el producto B tiene un mayorcito, o un submayor, mejor dicho, el producto A, el producto B, el producto C. Y ustedes imaginen un supermercado o una venta de materiales para construcción. Cada uno de los productos tiene su ficha, o sea, su submayor. Yo voy, imprimo el submayor de chapas de 30 por 10 y voy y las cuento. Específicamente las que son de 30 por 10. En algunos, por eso es que los sistemas de registración contable hoy se basan mucho, de información contable en general, se basan mucho en los códigos de barra, tanto para cargar el inventario como para el momento de la venta. Entonces, en definitiva, a medida que están ingresando las compras y haciendo las ventas, por medio del código de barra, están registrando. ¿Qué cosas están registrando? Están registrando las unidades entradas y las unidades salidas, que es requete contra importante. Y por lo tanto, si registran las unidades de entrada y las unidades de salida, lo que tienen permanentemente de cada uno de los productos es las unidades que quedan en stock. Por lo tanto, imprimen, van y controlan. De eso se trata el inventario permanente, de poder controlarlo en cualquier momento. Y respecto de la parte contable, estos tres métodos de asignación de costo. ¿Se entendió, chicos? Esto es teórico, se entiende mejor en la práctica, les debo reconocer, pero por eso vamos a hacer un practiquito seguido de esto. Bien. Siguiendo con el caso. Como decía, ¿qué pasa para aquellos que no les interesa llevar control permanente? Para que los que no llevan control permanente, el costo de mercadería vendida va a ser igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Este método recibe la denominación de método de diferencia de inventarios. Método de diferencia de inventarios. Voy a escribirlo. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque yo tomo el inventario al inicio y el inventario al final de un periodo y yo digo, yo tenía toda esta mercadería, más todo esto que compré, menos todo esto que tengo ahora. Yo tenía esto, compré, ahora tengo así. Pero resulta que me queda solamente esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó con los productos que no están? Fueron vendidos. Este método se basa en decir que sumo lo que tenía más lo que compré y le resto lo que tengo al final del periodo
y toda la mercadería que me falta se considera vendida. Entonces, es un método basado en la confianza extrema de las personas que manejan generalmente su propio stock. ¿Por qué digo de confianza extrema? Porque, como verán, no hay posibilidad de decir que sucedieron algunos tipos de escape de mercadería. ¿Y por qué no hay posibilidad de decirlo? Porque no hay registro producto por producto. Simplemente controlo el 1 de abril, controlo el 30 de abril, lo que tenía más lo que compré menos lo que tengo al final se considera vendido y no hay otra alternativa. Entonces, porque no hay registro teórico, en cambio con los otros sí, con los otros productos de los bienes que son inventariados permanentemente, sí hay posibilidad de saber si se vendió o si pasó otra cosita en el medio. ¿Por qué? Porque hay registro, porque registré la entrada, producto por producto, y la salida, producto por producto, con lo cual tiene que sí o sí haber la cantidad que salta de la ficha o algo pasó en el medio. ¿Me siguen? Por eso entonces, en cuanto a la, digamos, a la calidad de la información que estoy brindando en los métodos de cuando se usan inventarios permanentes, la calidad es mucho mejor porque puedo discernir entre mercadería vendida, mercadería donada, mercadería deteriorada o mercadería robada, ¿sí? O diferencias de inventario por mercadería robada. Entonces, en cambio, eso mismo no lo puedo hacer si lo que tengo son inventarios periódicos, porque acá no hay posibilidad de saber el teórico de la existencia de cada uno de los productos, con lo cual todos los productos que no están se consideran vendidos. ¿Sí? En esta fórmula de existencia inicial más compra menos existencia final, vamos a ver de dónde saco los datos para hacer esta fórmula. La existencia inicial, yo le decía, cuento la mercadería el 1 de abril. El 1 de abril, lo que voy a tener es la existencia inicial de la mercadería, que es producto de lo que tenía el día anterior, o sea, del 31 de marzo. Entonces se dice que la existencia inicial se saca del saldo al cierre del periodo anterior. Entonces, existencia inicial es el saldo de existencia al cierre del periodo anterior. Por ejemplo, si yo cuento, el recuento lo hago el 1 de abril, que en realidad lo hago el 31 de marzo, entonces es el saldo al cierre del periodo anterior. Las compras son la sumatoria de todas las compras de mercadería que hice durante un periodo, durante el mes de abril, que lo registro a estos efectos en una cuenta de movimiento que se llama compras. Esto también varió con los avances de la tecnología, porque hoy que se hace todo computarizado, directamente se registra en la misma cuenta de mercadería, tanto las compras como la existencia inicial. ¿Y de dónde saco la existencia final? Tengo que ir a contar mercaderías. Tengo que ir a contar mercaderías. Entonces voy a mi depósito y cuento todas las mercaderías que hay. Pero a eso le falta una parte, porque lo que yo cuento son unidades. Cuento, hay 5 latas de arvejas, 8 latas de tomates, 5 botellas de aceite, artículo de limpieza, bueno, puedo llevar ahí un control diversificado por tipo de productos, ¿no? Entonces hay botellas de aceites, hay etcétera, etcétera, hay galletitas y esto y lo otro, cuento todo, pero son unidades físicas lo que cuento. El paso siguiente, cuando se hace el inventario final, es darle valor a esa mercadería que compré. Y el valor que le doy a la mercadería que compré en un inventario periódico es el valor de la última compra. O sea, tengo que ir a ver la factura de cuándo compré las latas de arveja y las latas de tomate y ponerle ese valor al recuento físico que hice de los productos.
¿Me pudieron seguir hasta acá? ¿Me pudieron seguir hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora voy a guardarles esto. Esto tengo que guardarlo como, exportarlo a PDF. Para poder seguir con... Perfecto. Bien. Voy a cerrar ahora esto. Entonces, repasemos un poco lo que acabamos de ver. Nosotros estamos en el momento de darle salida a la mercadería, ¿sí? En el momento de darle salida a las mercaderías, los sistemas contables nos proponen diversos métodos. Uno es, y va a depender de, primero, del producto que esté dando salida o que tenga como producto de comercialización, o puede depender de mi decisión de control o no de los stocks de mercadería. En primer lugar, lo que queda fuera de toda consideración son los productos que se pueden identificar específicamente, como los que les dije, la construcción de una casa, un auto, cuando vendo casas, cuando vendo autos. Acá es, digamos, el producto se identifica naturalmente uno por cada uno, ¿sí? Entonces acá me hago menos problema con la determinación del costo porque sé que tengo que ir acumulando costos en una cuenta para que al final del periodo yo tenga específicamente cuánto costó tenerla y cuánto va a costar, cuánto va a ser el costo de venta. Bien. Pero, ¿no es cierto? Para los otros tipos de bienes, los que se compran generalmente sin identificación, digamos, uno va a la tienda y pide un jean número talla 38 o 34, 32 o 30, te traen dos y son iguales. O sea, y aunque sea uno talla 30 y uno talla 38, lo más probable es que los dos sean lo mismo. Digamos, lo único que va a variar es su talla, pero no su costo. Eh, digamos, en términos generales. Con lo cual, no hay necesidad de identificar específicamente un jean de talla 30 respecto de un jean de talla 38. Son todos no identificados específicamente, ¿sí? Bueno, para todos estos métodos, entonces, tengo que plantearme, ¿necesito un control más estricto sobre el manejo de bienes de cambio? Sí, entonces optaré por métodos de inventario permanente, de registro de entrada y salida permanentemente de todos los bienes. Y en cambio, si no es necesario un control tan estricto sobre el manejo de los bienes, entonces optaré por hacer inventarios periódicos al principio del mes y al final del mes, o al principio del año y al final del año. ¿Se entiende? Ahora bien, el proceso de venta tiene dos patitas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos patitas que tiene el proceso de venta? Dos patitas contables, digo, ¿no? Dos patitas contables. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuáles son las dos patitas que tiene el proceso de venta? La venta de la mercadería y el costo de la misma. Muy bien. La venta de la mercadería que tiene una valorización. ¿Qué valor tiene la venta? ¿Cómo le llamamos al valor de la venta? Le llamamos precio, ¿no es cierto? Precio de venta. ¿Y cómo le llamamos a la valorización del costo de la mercadería vendida? Justamente, costo. ¿Y qué diferencia hay entre el precio de venta y el costo de venta? ¿Son iguales? ¿Son diversos? ¿Uno tiene que ser mayor que el otro por naturaleza? ¿Cómo es el tema?
¿Cómo es el tema? En términos generales, el precio de venta tiene que ser mayor que el costo de venta, ¿sí o no? Porque ¿cuál es el objeto de las empresas? Generar utilidades. ¿Y cómo se generan utilidades? Con la actividad principal del ente. O sea que lo natural es que al momento de realizar su actividad principal, que es la venta, ya sea luego de haber comprado, luego de haber producido un bien o prestado un servicio, en cualquiera de los casos, el precio de venta tiene que ser mayor que el costo de venta, ¿sí o no? Epa, ¿se me fueron todos hoy? Bien, necesariamente debería ser así. Suceden cosas a veces que no, porque bueno, porque hay mercadería que se deteriora o pierde o pasa de moda, que puede hacer que las diferencias se queden chiquititas, pero siempre debería haber una diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre el precio de venta y el costo de venta se llama, en términos contables, utilidad bruta. ¿Sí? Volvamos a la pizarra. Vamos a hacer un ejemplito de los métodos. Sobre todo los métodos de inventario, ¿sí? Bien, vamos a texto. Vamos a suponer que el precio de venta... Ay, voy a agrandar esto. Ay, no, 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 se me agrandó. Uy, no, 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 no. No quiero esto. Ay, no, muy chico. Bueno, uy. El precio de venta es por unidad 25. ¿Sí? Bien. Compra de bienes de cambio. Bien. Día 1 del 4, compré 10 unidades a 10 pesos. El día 15 del 4, compré 30 unidades a 15 pesos. Y el día 25 del 4, compré 40 unidades a 25 pesos. El día el día 20 del 4, vendo 20 unidades. ¿Cuál es el costo de venta? Bien. Y arriba, ¿cuál es el monto de venta? En este caso, en el caso del monto de venta, es más simple. Tengo que multiplicar las unidades vendidas, 20 unidades, ¿por cuánto? Por 25, porque el precio de venta por unidad es 25. ¿Sí? Entonces, 20 por 25 es igual ¿a qué cosa? Al
monto de la venta. 20 por 25 es igual al monto de la venta. ¿Me lo dicen? ¿Me lo van diciendo? 500. 500 pesos. Muy bien. ¿Cuál es el costo de venta? Vamos a suponer primero que uso el método primero entrado, primero salido. En el método primero entrado, primero salido, ¿qué quiere decir? Que el costo de venta lo voy a determinar empezando por las mercaderías, el costo de las mercaderías más antiguas. Entonces, directamente, el precio de venta será el de las primeras compras. La primera compra es del 1 de abril. Ahí compré 20 unidades, 20 unidades, ¿no es cierto? Por, ¿cuánto costaron cada una de las unidades? 10 pesos. Entonces, el costo de la mercadería vendida utilizando el método primero entrado, primero salido es de 200. 200 pesos. Muy bien. ¿Qué pasa si uso el método último entrado, primero salido? En este caso, el costo se asigna en función del costo de las últimas compras. ¿No es cierto? Costo contra costo siempre. En este caso, las 20 unidades vamos a multiplicarlas por el costo de las últimas compras. ¿Cuál sería el costo en este caso? ¿15 o 25? 25, profe. Pero 25 se compró después de que yo vendí. Tiene que ser, es una trampita que les hice. Tiene que ser Ah, previo a la venta. Entonces tendría que tomar el costo de las compradas el día 15 de abril, que es 15 pesos cada una, ¿sí? Entonces, en este caso, el costo va a ser 300, ¿no? 300 pesos. ¿Vieron que ya hay una variación? Sobre 500 pesos de monto de venta, si aplico PEPS, mi ganancia es 300 pesos, porque el precio de venta 500, el costo 200, la diferencia, la utilidad bruta es de 300. En cambio, si uso el método UEPS, el precio de venta es 500, el costo es 300, lo que gano es 200. Por último, precio promedio ponderado es igual a 20 unidades por 10 pesos más 30 unidades por 15 pesos. Eso me da, esto es igual a 200 más, 450 sí, profe. más 450. Esto es igual a 650. 650. Y el precio promedio ponderado por cada unidad es igual a 650 dividido la cantidad de productos. O sea, 20 unidades y más 30 unidades me da 50 unidades. ¿Sí? Entonces divido 650 dividido 650 pesos dividido 50 unidades es igual 13. a 13. 13 pesos. Entonces, el CMB, el costo de mercadería vendida, va a ser igual a
¿Cuántas unidades vendí? 20 unidades. 20 unidades. Por 13. O sea que el CMB en el método precio promedio ponderado me da 260 pesos. ¿Coinciden? Sí, profe. Muy bien. El precio promedio ponderado siempre está en el medio. Entre el PEPS y el WEPS, TRAX entra el precio promedio ponderado, porque es justamente un promedio de precios. Entonces, 500, que es el precio de venta, menos el costo de venta, 260, acá me va a dar 240 de utilidad. Cuando en el primero me daba 300 y en el segundo me daba 200 de utilidad bruta. Podemos hacer un cuadrito con ello explicativo, lo vamos a hacer en clase, con unos prácticos, donde vamos midiendo cómo va dando la utilidad bruta en función de qué métodos estemos aplicando. Este es un pequeño ejemplito que quise usarles para, de alguna manera, practicar rudimentariamente. No me hagan rayas. Encima acá perdí la goma. ¿Dónde está mi goma? Ay, perdí mi goma. Bórrenme esto. Queda feo así. Ahí está. Gracias. Esto es un pequeño ejemplito rudimentario para que repasemos lo que teóricamente vimos. Van a ver que en la práctica va a haber otras complicaciones como devoluciones de venta, devoluciones de compra, etcétera, etcétera, que juegan diverso acá en este tal. Voy a guardar para poder transmitirle después. Muy bien. Y cerramos esta pizarra. ¿Dónde está el cierre? Bien. Volvamos a nuestro Power. Entonces, en el Power, como ustedes pueden ver, lo ven, ¿no es cierto? Vamos haciendo un repaso por los distintos métodos para que ustedes lo tengan de alguna manera todo escrito. Bien. ¿Qué influencia tienen las devoluciones de compra y de venta sobre el método de inventario permanente? Bueno, si yo devuelvo una compra, funciona como una salida de mercadería. Esto es así. Ustedes a partir de ahora, cuando analicen la cuenta de mercadería, y lo vamos a hacer al final de la clase, van a considerar que cada devolución de compra es salida de mercadería. Con lo cual, cuando van a registrar en los inventarios, es una salida o una disminución del stock de mercadería. Una devolución de venta es el efecto contrario, o sea, entra la mercadería nuevamente. Y desde el punto de vista contable es todo un tema, porque es fácil devolver compras, porque la operatoria de la compra es una. O sea, entró la mercadería y la contrapartida es o la cancelación de la mercadería con caja banco o la deuda por la mercadería con proveedores. O sea que no es un asiento muy complejo devolver compras, pero devolver ventas sí es un problema. Una devolución de ventas sí es un problema porque contablemente cuando hacemos la venta, como bien dijimos, intervienen dos aspectos contables. Una es el ingreso por la venta en sí, entra dinero o entra cuentas a cobrar contra el resultado positivo venta, y por otro lado tengo que registrar el costo de la mercadería vendida de esta venta y también la salida pertinente de la mercadería. Con lo cual, devolver una venta, la devolución de venta, aparte de entrada de mercadería, implica la reformulación de dos asientos. El de venta y el de compra, ¿sí? Bien.
Cuando van a analizar la cuenta mercadería ya en esta instancia de su vida universitaria, de la vida universitaria respecto de la contabilidad, lo que tienen que tener en cuenta es que ya no es más que la cuenta mercadería se debita por la compra y se acredita por el costo de mercadería vendida cuando vendo, sino que también van a tener que tener en cuenta estos otros movimientos que surgen en la cuenta de la mercadería, como las devoluciones de compra y las devoluciones de venta. Y no solamente las devoluciones de compra y las devoluciones de venta, sino las salidas de mercadería porque fueron donadas, porque fueron deterioradas o porque fueron hurtadas o robadas. O sea, todos estos aspectos que de alguna manera fuimos tocando tangencialmente afectan a una cuenta de la contabilidad, que es la cuenta mercadería, o la cuenta producto terminado, o la cuenta insumos, según donde yo esté ubicada. Y todos tienen que ser evaluados al momento de analizar la cuenta. O sea que ahora tienen que abrir su cabeza y hacer un análisis de cuenta, siempre es un tema de evaluación, análisis de cuenta, un poco más extenso. ¿Sí? Bien, entonces, este es un poco el cierre de la clase, el análisis de la cuenta mercadería, más profundamente, con devoluciones de compra y de venta, y con otras posibilidades de salida de la cuenta de las mercaderías o de los insumos o los productos terminados, que es lo que va a dar de alguna manera el cierre espectacular a su aprendizaje de lo que son, de lo que es el rubro, bienes de cambio dentro del patrimonio del ente. Como les dije, esta clase está siendo grabada, con lo cual va a ser subida al aula, el link va a ser subido al aula porque nosotros tenemos en YouTube una cuenta que se llama Contabilidad Básica, ahí subimos todas las clases grabadas y luego, este, y luego de ahí le compartimos el link y ustedes pueden entrar. Tal cual como está en el material de autoestudio que tienen en la aula virtual, todos en cada uno de los temas está referenciado el video que pueden ver sobre el elemento patrimonial en este YouTube que se llama Contabilidad Básica. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacerme, temas que han quedado flojos, lo vamos a volver a repasar porque toda la semana que viene vamos a seguir con el tratamiento de los bienes de cambio. ¿Por qué? Porque es un rubro súper importante el patrimonio del ente, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener muchas horas cátedra para repasar estos temitas y para que nos quede bien cerrada la cuestión. Si tienen alguna duda, lo pueden manifestar, digamos, y si no, vamos terminando la clase de hoy y compartiendo el material en el aula virtual. Bueno, damos entonces por finalizada la clase, voy a parar de grabar.